¿Puede una política pública diseñada para ayudar a los trabajadores terminar perjudicando a algunos de ellos? Hoy vamos a analizar una de las políticas públicas más debatidas de un país, el incremento del salario mínimo. Soy Eliasib Rivera. Bienvenidos a Radiografía del Poder, donde analizamos políticas públicas y decisiones de gobierno con pensamiento sistémico, datos y modelos. Antes de continuar, te hago una pregunta. ¿Es posible que un incremento muy por encima de la inflación del salario mínimo perjudique a alguien? Ten presente esa pregunta para más tarde. Cada año ocurre lo mismo. Gobiernos, sindicatos y empresarios se reúnen para discutir cuánto debe subir el salario mínimo. La lógica parece sencilla. Si sube el salario mínimo, los trabajadores ganarán más dinero. Y si ganan más dinero, podrán vivir mejor. Hasta aquí todo suena bastante razonable. Solo que hay que tener en cuenta algo, y es que las políticas públicas no solo cambian los números, sino que también cambian los incentivos. O dicho de otra manera, los gobiernos toman decisiones, pero las consecuencias dependen de cómo reaccionan millones de personas. En cuanto a la decisión del gobierno, en Colombia el salario mínimo estaba en alrededor de 1.423.500 y finalmente, dado que los empresarios y los sindicatos no pudieron ponerse de acuerdo, entonces le correspondió al gobierno tomar la decisión de qué porcentaje incrementar el salario mínimo. A pesar de que el porcentaje que ofrecían los empresarios era el 7.21% y el que exigían o pedían los sindicatos era el 16%, la decisión del gobierno fue incrementarlo en un 23%. El argumento del gobierno era mejorar el ingreso de los trabajadores, aumentar el consumo y mejorar la calidad de vida. Solo que de todas formas aparece la pregunta, ¿puede una política que aumenta los ingresos también tener efectos secundarios? Analicémoslo con los incentivos. Supongamos una empresa con 10 empleados. El gerente o el dueño se entera del incremento bastante fuerte del salario mínimo comparado con la inflación. ¿Qué opciones tendría esa persona? Pues por una parte le toca subir precios, despedir a trabajadores o contratar menos personas. Ninguna de esas decisiones la hace por maldad, sencillamente la hace por los incentivos económicos. Cuando se habla de incentivos, entonces recordemos, no solamente preguntamos qué quiere hacer el gobierno, sino también cómo reaccionarán las personas ante esa decisión. Para entenderlo mejor, miremos tres posibles escenarios del salario mínimo. Supongamos un escenario 1, aumento por debajo de la inflación. Entonces ahí, en ese caso, el salario pierde poder adquisitivo. Los trabajadores pueden comprar menos con el salario. ¿Qué pasaría si hablamos de un escenario 2, aumento por encima de la inflación, pero relativamente cercano? En este caso el salario mantiene o mejora ligeramente su poder de compra. Este por lo general es el escenario que les gusta mucho a los economistas. ¿Por qué? Porque evita dos problemas, una pérdida fuerte del ingreso y un choque fuerte sobre el empleo. Y el escenario número 3, aumento muy por encima de la inflación. Entonces en este caso por lo general ocurren dos efectos. A corto plazo, los trabajadores van a ganar más dinero, al menos los que ganan el salario mínimo. Pero a mediano plazo, las empresas enfrentan costos laborales mucho más altos. Y eso hace que esto pueda generar aumento de precios, menos contratación y más informalidad. Tengamos en cuenta que las políticas públicas casi siempre implican intercambios. A veces cuando una política mejora algo, también puede empeorar otra cosa. Al revisar algunos datos de Colombia, se puede ver que la inflación está cercana al 5% anual, fue del 5.1% en el año 2025. El Banco de la República advierte que puede haber un aumento en los precios debido al aumento fuerte en el salario mínimo. Cree que va a subir la inflación a cerca del 6.3% en el 2026. Y también considera que la tasa de desempleo, que aunque en el 2025 cerró muy bien en el 8.9%, esta podría superar el 10%. ¿Por qué razón? Porque cuando suben mucho los costos laborales, en este caso por el incremento fuerte en el salario mínimo de las personas que están con un empleo formal, muchas empresas trasladan ese costo a precios o a empleo. Por supuesto que subir el salario mínimo un 23% es una política muy popular entre mucha gente, pero eso no significa que sea sostenible en el tiempo. O más bien, habría que analizar quiénes ganan y quiénes pierden en una situación como esta. Si miramos el problema con pensamiento sistémico, la cadena podría verse de la siguiente manera. Si aumenta fuertemente el salario mínimo, habrá un aumento del costo laboral, y ese aumento del costo laboral llevará a que las empresas contraten menos, y si las empresas contratan menos, habrá un aumento de la informalidad o un aumento del desempleo. O también puede verse de otra manera.
Si aumenta el salario mínimo muy por encima de la inflación, va a generar muchos más ingresos para los trabajadores que están formalizados y ganan el salario mínimo. Esto generará más consumo en la economía y por lo tanto esto va a generar crecimiento económico. Al comparar estas dos visiones, pues uno dice, realmente las políticas públicas son complejas. Veámoslo con un modelo, pidámosle el favor a Estela, por supuesto, el software, para que nos ayude a entender esto de mejor manera. Una alternativa para presentar el modelado del incremento del salario mínimo sería, por ejemplo, con tres stocks: el empleo formal, el ingreso de los trabajadores y la informalidad. El empleo formal depende pues de la contratación y los despidos, en esa medida sube o baja. El ingreso de los trabajadores puede subir o bajar dependiendo del ingreso generado y de la pérdida de ingreso. Y para la informalidad, esta puede incrementarse por más informalidad o disminuir porque hay salida de informalidad. La lógica que tendríamos en las variables es que aquí estaría la tasa del aumento, aquí estaría la decisión del gobierno que impacta sobre el salario mínimo, que esto a su vez impacta sobre el costo laboral, sobre la inflación, el salario mínimo también impacta sobre el ingreso generado, el empleo formal impacta sobre el ingreso generado, el salario mínimo, además de impactar sobre el costo laboral, la productividad también impacta sobre el costo laboral, que a su vez este costo laboral impacta en la demanda de trabajo. Y la demanda de trabajo afecta a la contratación o afecta a los despidos dependiendo de la diferencia que haya entre la demanda de trabajo y el empleo formal. Y por supuesto los despidos se presentarán si el empleo formal es mayor que la demanda de trabajo. El ingreso generado será igual al empleo formal por el salario mínimo. Y el empleo formal viene a ser la cantidad de empleos que hay en una economía. Si pusiéramos un incremento del salario mínimo en 23%, entonces veremos qué pasa con el modelo cuando lo corremos. Veamos qué pasa aquí con la gráfica. Se supone que la informalidad debería disminuir, ¿cierto? El empleo formal debería ir aumentando con el tiempo y el ingreso de los trabajadores también debería ir incrementando con el tiempo. Esto dentro de la lógica keynesiana, ya lo vamos a ver. Esto ocurre porque estamos desde la perspectiva del keynesianismo puro, de corto plazo. Pero aquí falta el otro lado, que incremento de los salarios incrementa los costos, reduce la rentabilidad, lo que lleva a que las empresas tengan que hacer ajustes, algunas veces despedir personal, lo que incrementa la informalidad. Revisando el modelo con las diferentes variables, aquí tendríamos el porcentaje de incremento de salario mínimo que queremos simular. Esto afecta al shock de salario. Y este shock salario intenta medir el incremento real del salario comparado con la inflación del año anterior. Ese shock salario influye en el impacto del salario que afecta la contratación y los despidos, y el empleo formal tiene efecto directo sobre el crecimiento de ingresos, en tanto que la inflación tiene efecto sobre la pérdida del poder adquisitivo. Veamos qué ocurre al correr el modelo. Se van mostrando los cambios en los diferentes stocks. Y veamos ahora la gráfica. En la gráfica vemos que el empleo formal, después de la medida, él sigue creciendo levemente por el impulso que ya trae seguramente la economía, pero luego de un tiempo empieza a caer debido a que ya las empresas empiezan a hacer los ajustes correspondientes. El empleo informal, pues de pronto podría ir modificándose un poco al comienzo, tal vez creciendo, pero luego cuando las empresas toman decisiones, probablemente el empleo informal crezca. Y esto lo estamos revisando con un porcentaje del 23%, de un incremento del salario mínimo del 23%. Veamos ahora qué nos dice la inteligencia artificial. Hola, estoy tratando de analizar los efectos que pueda tener el incremento del salario mínimo que estableció el gobierno para el año 2026 en Colombia, que fue del 23%, muy por encima del 5,1% que fue la inflación del año 2025. Dame un excelente análisis sobre esta decisión tomada por el gobierno para poder entenderla mejor y mirar sus efectos. Aquí ya está la respuesta de la IA. Nos dice que el problema que se intenta resolver es que el gobierno busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente los que ganan el salario mínimo. También intenta reducir desigualdad y pobreza laboral. Adicionalmente responde a presiones sociales y sindicales por un ajuste real del salario. ¿Cuál es la lógica de la decisión? Si los salarios suben por encima de la inflación, entonces aumenta el ingreso real, lo que mejora el consumo y el bienestar. Es una lógica de estímulo directo a la demanda vía ingresos laborales. ¿Qué incentivo genera? En cuanto a productores o empresas, el incentivo es que van a buscar reducir costos laborales, sustituir trabajo por capital, en algunos casos cuando se pueda automatizar, contratar menos o formalizar menos. En cuanto a los consumidores, pues mayor ingreso disponible a corto plazo y un incentivo a aumentar el consumo.
En cuanto a las empresas, una decisión micro es ajustar precios al alza para cubrir el incremento de costos, reorganizar la plantilla laboral y puede causar un aumento en la informalidad o en la tercerización. Los incentivos para los trabajadores son que se incentivan a buscar un empleo formal, mejor remunerado, pero tienen el riesgo de exclusión del mercado formal porque hay menos contratación probablemente por los costos. El gobierno gana legitimidad política en el corto plazo, pero enfrenta riesgos de inflación, desempleo e informalidad. Es decir, incrementar el salario mínimo muy por encima de la inflación aumenta los costos laborales, lo que hace que las empresas ajusten a través de despidos o menor contratación, lo que aumenta la informalidad, hay una menor base productiva formal y hay una presión inflacionaria dado los mayores costos y la mayor demanda porque la gente tiene más dinero en el bolsillo, puede causar después de un tiempo una pérdida de poder adquisitivo, por lo tanto el efecto neto es ambiguo o negativo. Algunas experiencias internacionales, cuando se hizo en Brasil, hubo aumentos reales sostenidos del salario mínimo, se redujo la pobreza, pero hubo una mayor presión fiscal e informalidad en ciertos sectores. En México se hicieron incrementos fuertes del salario mínimo, hubo mejora en ingresos, pero con algunos riesgos inflacionarios y sectoriales. En Argentina, los incrementos frecuentes del salario mínimo causaron una alta inflación que diluyeron el efecto real. Viéndolo en una balanza, los beneficios fueron que se incrementaron los ingresos de los trabajadores formales, bajó la pobreza laboral en el corto plazo de los trabajadores formales y se incrementó el consumo. Y los riesgos es que puede bajar el empleo formal, puede incrementar la informalidad, puede subir la inflación y puede bajar un poco la competitividad empresarial. ¿Cuál es el impacto probable en el bienestar general? El resultado puede ser mixto, con sesgo negativo en el mediano plazo. A corto plazo hay una mejora parcial, a mediano plazo hay efectos adversos como son menor empleo y mayores precios. La decisión está orientada más a una visión intervencionista y progresista, en la cual el Estado corrige el mercado y prioriza la equidad sobre la eficiencia. Desde el punto de vista económico del enfoque ortodoxo, diríamos acá que el salario es considerado como un precio y si se fija por encima del equilibrio, hay un exceso de oferta de trabajo, lo que causaría en un futuro algún incremento en el nivel del desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas contratan menos y trasladan los costos a los precios. La conclusión ortodoxa es que el aumento del 23% es distorsivo, genera desempleo, informalidad e inflación. Por otro lado, desde el punto de vista del enfoque keynesiano o estructuralista, aquí se dice que si hay mayores salarios, la demanda se incrementa, por lo tanto va a haber mayor producción. Pero reconocen que si el aumento es excesivo, aparecen cuellos de botella e inflación. La conclusión del enfoque keynesiano sería que el aumento puede ser positivo si es moderado, pero el 23% es riesgoso en economías con alta informalidad. Y en tercer lugar, desde el enfoque de la economía política o heterodoxa, la interpretación es que el mercado laboral no es perfectamente competitivo, el salario mínimo corrige desigualdades estructurales, pero el problema está en las instituciones débiles que pueden generar efectos adversos. Desde esta perspectiva del enfoque de economía política o heterodoxa, la medida puede ser justa socialmente pero mal calibrada en magnitud. Entonces, la síntesis final que nos da la inteligencia artificial es que el incremento del 23% busca mejorar ingresos, pero supera ampliamente la inflación y el rango de negociación, lo que puede generar incentivos a reducir el empleo formal y aumentar los precios. En el corto plazo puede mejorar ingresos, pero en el mediano plazo tiende a deteriorar el empleo y la informalidad. El efecto neto es incierto, pero con alta probabilidad de costos económicos. Y la clave no es subir salarios, sino hacerlo de forma consistente con la productividad. Bueno, muchas gracias a la IA por este análisis. Voy a pasar ahora a algo que es muy riesgoso y es dar mi opinión personal sobre inflación, desempleo e informalidad. ¿Qué pienso que va a pasar para el año 2027? Yo creo que vamos a pasar de una inflación del 5.1 al 7% terminando el 2026 y lo sabremos en enero tal vez del 2027. El desempleo probablemente pase del 8.9 que fue en el 2025 al 10.4% en el 2026 y la informalidad tendrá un incremento tal vez del 55.7 al 57%. Por supuesto que estaré equivocado porque no es posible conocer el futuro, pero son las cifras que yo estimo van a suceder. Una conclusión para los ciudadanos es que en política pública las buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados. Y luego viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Fue el 23% un acto de justicia necesaria para el trabajador o una decisión arriesgada que pone en peligro la estabilidad económica del país? ¿De qué lado estás? De todas formas, recordemos que, como decía Deng Xiaoping, no importa tanto de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Nos vemos en el próximo análisis en Radiografía del Poder. Hasta pronto.